Hola vida, bienvenido a un nuevo episodio. Estoy súper emocionada por el episodio de hoy. Es uno de mis favoritos y yo sé que digo que siempre son mis favoritos, pero es que la verdad siempre hablo de temas que me gusten, que me encanten, que me apasionen. Y si ya viste, una de las cosas que me apasiona muchísimo es analizar en cuanto a temas de horror o de terror. Ya hablamos de diferentes arquetipos y figuras como las sirenas, los caníbales, los vampiros o las brujas, pero no hemos hablado sobre el concepto que engloba todo esto, que es la monstruosidad femenina. Y eso vamos a estar hablando hoy, así que obviamente va a ser un tema largo. Ve a prepararte tu bebida favorita, tu comida favorita y comencemos. Específicamente para poder desarrollar el tema de hoy, me voy a estar basando en el libro The Monstrous Feminine, Film, Feminism and Psychoanalysis, escrito por Barbara Creed, por si quieres irlo a leer, y si no, no te preocupes, aquí estoy para resumírtelo. El horror, a diferencia de otros tantos géneros, se alimenta de los miedos de la sociedad. Es por eso que mientras unas personas pueden tener miedo a películas de fantasmas, otras tantas pueden tener miedo a películas slasher o gore. En lo personal, a lo largo de mi vida me he dado cuenta que el mayor miedo representado en pantalla es la representación de simplemente ser mujer en sociedad. Y eso me hizo preguntarme por qué en los últimos años lo femenino o la feminidad se ha utilizado como un sinónimo de monstruosidad. En palabras de Barbara Creed, la frase monstruosidad femenina enfatiza la importancia en el género al momento de construir la monstruosidad de la mujer. Es decir, normalmente cuando se crean piezas audiovisuales, videos, películas, literatura o piezas musicales en torno al monstruo que es la mujer, siempre se muestran partes inherentes a las mujeres, es decir, sus pensamientos, sus sentimientos, su corporalidad o simplemente su forma de navegar al mundo. Por contraparte, cuando se muestra al hombre siendo un monstruo, se muestra de una manera fantasiosa, idílica e incluso humorística, dejando siempre en claro que el hombre y el monstruo no coexisten en un mismo espacio. Uno no es inherente al otro. Por contraparte, cuando se habla de la mujer siendo monstruo, se deja en claro que la monstruosidad es parte de ella. Y es que sí, en el último siglo cada vez hay más y más mujeres siendo protagonistas en películas, literatura, arte y música, sobre todo en el género del horror. Han pasado de ser víctimas a ser villanas, a ser protagonistas de historias donde su monstruosidad habla de quiénes son y sobre todo del contexto que las rodea. Sin embargo, hay que tener muy en claro que en muchas ocasiones esta narrativa de la monstruosidad femenina tampoco se libra del contexto que nos habita, del contexto en el que vivimos. Por consiguiente, pensamientos patriarcales y misóginos también se cuelan en esta narrativa. Según Barbara Creed, la presencia de la monstruosidad femenina en los filmes de horror populares nos habla más sobre los miedos de los hombres que sobre los deseos de las mujeres y la subjetividad femenina. Y antes de poder entrar a las narrativas que se han contado en cuanto a monstruosidad femenina, tenemos que entender a un concepto que muy posiblemente es la columna vertebral de la monstruosidad femenina. Eso es lo abyecto. Lo abyecto es un concepto clave no solamente del horror, es un concepto que también existe en la filosofía, en el arte y en la vida como tal. Por su definición, lo abyecto es un adjetivo de despreciable o repugnante. Sin embargo, en la filosofía se cree que lo abyecto es cualquier cosa que desafíe un sistema, reglas o simplemente creencias. Por consiguiente, se podría decir que lo abyecto es aquello que nace del sujeto, sin embargo, no es parte de él. Y sí, yo sé que suena sumamente complejo, sumamente metafórico y figurativo, pero ya vas a ver que lo vas a entender cuando veamos los ejemplos. Específicamente vamos a estar hablando de lo abyecto en el terreno de la narrativa. Vamos a estar hablando de lo abyecto en el horror y sobre todo cómo se utiliza para contar una historia. Específicamente en el género del horror hay dos grandes grupos cuando hablamos del concepto de lo abyecto. El primero es aquello que desafía las normas y creencias sociales, aquello que desafía un sistema. Un ejemplo de esto es comer carne humana, el canibalismo.
mientras que el segundo grupo nos habla de aquello que nace del cuerpo, aquello que nace del sujeto, pero no es parte del sujeto. Un ejemplo de esto son los desechos que nacen del cuerpo, es decir, el excremento, la orina, el vómito, la menstruación, etcétera. Ya te das una idea. Esa es justamente la razón por la cual la sangre es un elemento que se utiliza muchísimo en el género del horror, porque es algo que sabemos que es parte de nosotros, sin embargo, al mismo tiempo no lo es. Sabemos que el vómito nace de nosotros, sin embargo, es algo repugnante, algo morboso, algo terrorífico e inhumano. Eso es lo abyecto. Y entonces, ¿quién creen que es la representación perfecta de lo abyecto? Sí, el cuerpo femenino. ¿Por qué? Porque aparte de todos estos elementos que acabo de desglosarte, aparte de todos los desechos que obviamente todos los humanos segregan, también se unen dos conceptos más, y es la menstruación y todos los desechos que vienen con el ser madre, el parto, la placenta, el cordón umbilical, etcétera. Por consiguiente, de cierta manera, parecería ser que lo abyecto es casi parte nuestro. Y sí, yo sé que es un tema sumamente asqueroso. Sin embargo, lo abyecto es sumamente importante de comprender porque normalmente cuando una mujer es protagonista de una película de horror, lo abyecto se utiliza como parte de la narrativa. Por ejemplo, en Carrie, la menstruación es importante para comprender el desenlace de Carrie, o también en Jennifer's Body, su relación con el hambre insaciable que tiene de devorar a otros hombres. Y así podemos hablar de otras tantas protagonistas, parte de la monstruosidad femenina, que utilizan al cuerpo femenino, al cuerpo humano, para hablar del horror que conlleva ser mujer. Entonces, de cierta manera, la monstruosidad femenina reta las concepciones de lo que significa ser mujer, porque creo que tenemos muy romantizado el ser mujer. A veces el ser mujer también es repugnante, también es odioso y también es algo que pareciera ser incluso monstruoso. Según la filósofa Julia Kristeva, la mujer está específicamente relacionada con objetos contaminados porque caen en dos categorías, lo excremental y lo menstrual, lo cual en retorno le da a la mujer una relación especial con lo abyecto. Una de las narrativas que se ha hablado en cuanto al género del terror es la narrativa de la bruja. No me interesa que hablemos específicamente sobre la bruja como un ser mitológico, un ser mágico, sino más bien como un ser que debido a su condición de mujer viene atado a diferentes habilidades o poderes. Y ese es justamente el caso de Carrie. En la película vemos cómo Carrie tiene su primera menstruación mientras se ducha, y es justamente en este momento que obtiene habilidades y poderes de telequinesis. Es importante comprender esta escena porque a partir de esto entenderemos por qué la historia de Carrie estará tan marcada por el dolor. Y es que yo no me había dado cuenta, pero esta escena en realidad es una rendición a la película Psycho de 1960. En estas escenas paralelas, si las pusiéramos una al lado del otro, veríamos como en Psycho, Marion Crane es acuchillada mientras se ducha en todas las partes de su cuerpo. Y por otro lado, Carrie se enjabona y lava casi religiosamente cada parte de su cuerpo hasta que se detiene porque se da cuenta que está sangrando. Si pusiéramos estas dos imágenes, estas dos escenas, una al lado de la otra, entonces la escena de Carrie sangrando obtendría una interpretación completamente diferente. Nos daríamos cuenta que más allá de estar frente a una menstruación sana y saludable, en realidad estamos frente al sangrado de una herida. Ya solamente esta interpretación nos está dando indicios que la vida de Carrie va a estar marcada muchísimo por el dolor, va a estar marcada muchísimo por la rabia, la vergüenza, la culpa y sobre todo un sinfín de sensaciones complejas que vienen atados al ser mujer. Pareciera ser que la menstruación es una maldición que condena a Carrie. Sumado a esto, vemos también cómo Carrie convive en una casa donde su madre es sumamente conservadora y la censura y reprime constantemente hasta el punto de abusarla física y emocionalmente.
Y no es hasta la llegada de la menstruación de Carrie que Carrie comienza a obtener o a reclamar de cierta manera seguridad y confianza sobre su propia vida. Sin embargo, en esta confianza y en esta seguridad también habita de cierta manera un cierto tipo de peligrosidad, porque a medida vemos cómo va cambiando Carrie, también vamos viendo cómo se va convirtiendo en una persona buena a una persona completamente mala, a esta versión monstruosa de una niña que se está convirtiendo en adolescente y después en mujer. Y más tarde vemos cómo esta idea de que Carrie es peligrosa se convierte en realidad cuando la nombran reina del baile y la humillan frente a todos vertiéndole una cubeta de sangre de cerdo en su cabeza, a lo que Carrie incendia el gimnasio y junto a ello a todas las personas que estaban dentro. Sin embargo, me atrevería a decir que Carrie, a pesar de ser una película que posiciona a la mujer en el papel de protagonista, lo que en realidad hace es crear una fantasía del horror del ser mujer, pues al final vemos como Carrie muere junto a su madre luego de quemar la casa donde ambas viven. Lo que nos lleva de nuevo a la monstruosidad femenina, y es que pareciera ser que en esta fantasía la maldad, la monstruosidad es inherente al ser mujer, porque se nos indica que tan pronto Carrie obtiene su menstruación por primera vez, entonces se convierte en un monstruo peligroso que está completamente deshumanizado, un monstruo que es más lo otro que humano. De cierta manera, se nos indica que la menstruación despierta la monstruosidad femenina dentro de Carrie, casi dejando en claro que la monstruosidad es femenina y que por más que ella intenta cesar o reprimir su naturaleza malévola, lo único que conseguirá será dañar al otro, porque al fin y al cabo, la maldad es parte de ella. La maternidad ha sido indagada en la literatura, el arte y el cine a lo largo de toda la historia. Muy posiblemente en el horror es uno de esos géneros donde no solamente se habla de lo romantizado que está la maternidad, sino también que se habla de los miedos que vienen junto a ella. En este caso, la maternidad ha sido hablada desde diferentes puntos de vista y diferentes miradas, desde qué conlleva el ser madre, los cambios que hay en el cuerpo, y sobre todo también qué significa ser madre cuando no se quiere serlo. Obviamente, por razones de tiempo, vamos a estar hablando de dos de estos puntos de vista. Vamos a estar hablando de la no madre, aquella madre que en realidad no es madre, y la segunda punto de vista va a ser la madre que tiene miedo a convertirse en madre. La no madre es un rol que desafía la concepción de mamá que todos tenemos. Muy probablemente cuando pensamos en una figura materna o en lo maternal, siempre lo atribuimos a la protección, al amor y al simple hecho de sentirnos apapachados por nuestra madre, por una figura que nos cuide. Sin embargo, la no madre es completamente lo contrario a esto. Es una mujer que en realidad no tiene deseos de ser madre, es una mujer que también está indagando qué significa ser mamá, mientras sigue indagando qué significa ser mujer. Cuando hablamos de la no madre, también hablamos de todos aquellos temores que no solamente vienen cargados hacia la mujer que se convierte en madre, sino también hacia los hijos. Y es que posiblemente cuando se habla de esta narrativa, el miedo más grande que se nota y que se habla es el miedo a la desconexión con los hijos, es el miedo a no encontrar una figura maternal en nuestra madre. Y un ejemplo muy importante y creo que perfecto para hablar de la no madre es la película Hereditary o El legado del diablo de 2018. La figura de la no madre aquí la vemos a través de Annie, la mamá de Charlie y Peter.
En un inicio, Annie es una mamá presente, sí, sin embargo, nunca vemos que realmente tenga una relación muy cercana con sus hijos, porque se nos cuenta en la película que Annie también está pasando el duelo de la pérdida de su propia madre, un duelo que comienza a cambiarla como persona y sobre todo que comienza a configurar su manera de ser madre hacia sus hijos. Vemos de cierta manera como Annie también tiene una preferencia hacia su hija Charlie y Peter siempre es dejado un poco de lado. Sin embargo, las cosas cambian con una situación abrupta y trágica, con la muerte de su hija menor, Charlie. A partir de la muerte de Charlie, Annie, la madre, culpa y resiente a Peter, su hijo mayor, de la muerte de su hermana. Y es que hay que tener en cuenta que en esta narrativa y en esta película, la culpa va a ser sumamente importante al momento de crear las relaciones de toda esta familia. Por otra parte, la vida de Peter está completamente configurada por la culpa, una culpa que él se pone sobre sus hombros y también su madre pone sobre ellos. Y es que Peter era el responsable de ir manejando cuando Charlie muere decapitada por un poste. Y es que Charlie estaba sufriendo una reacción alérgica a lo que decide sacar su cabeza por la ventanilla y es ahí donde pierde trágicamente la vida. Sin embargo, bajo esta narrativa también podríamos hablar de los diferentes aspectos de la culpa, como no solamente Peter tiene culpa dentro de este escenario, sino también la propia Annie, la madre, pues una noche antes, Annie obliga a Peter a llevar a Charlie a la fiesta a la que iba a asistir, aunque Peter ya le hubiera dicho múltiples veces que simplemente Charlie no podía asistir porque era una fiesta de adultos, a lo que Annie comienza a enojarse y Peter simplemente accede. Bajo este punto de vista, podríamos decir que de cierta manera la madre también tiene culpa. Por otra parte, también podríamos atribuirle culpa a la propia Charlie, porque Charlie, sabiendo que es alérgica a las nueces, termina consumiendo nueces de un pastel al que claramente ella sabía que iba a tener un efecto y no tenía ningún tratamiento para poder contrarrestarlo. Pero lo más importante de esto no es ver quién tiene la culpa en cuanto a la narrativa de la película, sino ver cómo esta culpa va a comenzar a comer a esta relación por dentro. De cierta manera vemos como Annie, la madre, y Peter y el hijo mayor dejan de ser familia. Esta relación de madre e hijo se rompe por completo luego de la muerte trágica de Charlie. Es justamente en esta desconexión de Annie, la madre, con Peter, su hijo mayor, que vemos cómo se rompe el papel de madre, mujer, humana y pasa a convertirse en un monstruo femenino, un monstruo que ya no siente amor hacia su hijo e incluso ya no lo ve como hijo, lo cual es posiblemente la razón por la cual esta narrativa es tan importante dentro de la monstruosidad femenina, porque la maternidad, al ser un aspecto y un proceso tan complejo, también nos añade nuevos miedos. ¿Qué pasa si mi madre no me ama? ¿Qué pasa si mi madre no quiere ser mi madre? Lo que nos lleva a la segunda mirada, el miedo a convertirse en madre. Esta es posiblemente la narrativa que deja la romantización de lado en torno a la maternidad y nos habla sin pelos en la lengua sobre el miedo que viene acompañado al ser madre. ¿Cuáles son esos temores de cómo va a cambiar tu cuerpo, cómo va a percibirte la sociedad y sobre todo cuál va a ser ese cambio abrupto entre el ser mujer y luego ser simplemente considerada mamá? Una película que explica esto a la perfección es Mother. En esta película, protagonizada por Jennifer Lawrence, nadie tiene nombres. Literalmente conocemos a los personajes por los roles que desempeñan. Es así como vemos que Jennifer Lawrence es la madre y su esposo es simplemente él. Y esto es sumamente importante para comprender que la maternidad también configura la identidad de quienes se convierten en padres, sobre todo de la madre. Mother es una película que no solamente explora el miedo de traer a una nueva vida al mundo, sino también el miedo de la persona en la que te vas a convertir cuando te conviertas en madre, cómo esa identidad va a verse fragmentada y sobre todo cómo va a ser modificada por un nuevo rol, en este caso el rol de la madre.
Al mismo tiempo, vemos como la madre, en Mother, está completamente encadenada al contexto en el que vive, al ambiente en el que vive. Vive en una casa en medio de quién sabe dónde, donde solamente depende de su esposo. Vemos a lo largo de la historia cómo esta relación se va convirtiendo en una relación de poder donde ella comienza a cambiar en cuanto a su cuerpo, comienza a cambiar en cuanto a las cosas que puede hacer o no, y sobre todo vemos cómo el poder de ella comienza a hacerse cada vez más diminuto porque está débil, se encuentra vulnerable y sobre todo se encuentra dependiendo de otra persona. Y si bien Mother es una película completamente figurativa y metafórica, en un principio la interpretación que se le da a esta película no tiene tanto que ver con la maternidad, sino más bien con la madre tierra y el cambio climático, pero eso lo podemos hablar después. Esta es una película que también habla de el miedo a qué va a pasar con la vida de tu hijo, el no poder controlar la vida de tu hijo y el sobre todo el no saber cómo va a ser el futuro de él. De nuevo, lo abyecto se mezcla en esta película porque estamos hablando de temas como el parto, como secreciones que vienen añadidas a este. Algo que me llama la atención dentro de esta película es que la madre llega a cambiar tanto que incluso ya no llega a ser considerada como mujer. Las personas que llegan a esta casa en medio de la nada comienzan incluso a alabarla, a darle de cierta manera una posición de diosa, una posición de santa. Sin embargo, nadie de estas personas les interesa el hijo que va a tener y sobre todo a nadie le interesa ella. Siempre que se habla de la maternidad o siempre que se aborda el tema de que ella está a punto de convertirse en mamá, a todos les importa el bebé, pero a nadie, ni siquiera a su esposo, le importa ella, los dolores que está viviendo cotidianamente, los cambios y sobre todo los temores a los que se enfrenta en este nuevo mundo. Algo que hay que tener en claro cuando hablamos de monstruos femeninos es que la mujer y su representación en el horror siempre va a ser catalogado hacia lo monstruoso. Nunca van a ser representadas como humanas, siempre van a ser representadas como lo otro, monstruos. Y aunque si bien esto les quita de cierta manera humanidad y sensibilidad en sus narrativas, también les otorga un nuevo poder, la posibilidad de poder habitar temas como la violencia, la ira e incluso la repugnancia y lo desagradable que en algunos momentos es existir en nuestro mundo. La no humana es una narrativa que me llama sumamente la atención porque a diferencia de otros monstruos como el vampiro o el hombre lobo, la no humana sí pareciera ser humana hasta que nos acercamos un poquito y nos damos cuenta que no lo es. Un ejemplo de esto es la película Teeth, dirigida por Michelle Lichtenstein. Ahora bien, para poder entrar antes a esta película, tenemos que entender entonces y volver a los mitos y leyendas. Va a ser sumamente serio esto porque posiblemente no entenderás por qué voy a sacar este mito, pero ya adelante lo vas a entender. Hay un mito que se llama el mito de la vagina dentada. Sí, una vagina con dientes. Y te estarás preguntando qué rayos tiene que ver eso con lo que vamos a hablar. Tiene todo que ver, ya lo vas a entender. En diferentes culturas y en diferentes folclores se creía y se decía que las mujeres eran terroríficas y que las mujeres eran monstruos porque tenían dientes afilados en su vagina y que para poder copular o para poder procrear con ellas se tenían que quitar los dientes o se tenía que quitar el filo de ellos. Sin embargo, la razón por la que se creó este mito, no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica y en Asia, fue debido a la cultura de abuso que existe hasta la época, al punto en el que las mujeres se vieron en la obligación de crear un mito que las protegiera, sí, a través del mito de la vagina dentada. Y esto tiene todo que ver con la película Teeth o Dientes de Mitchell Lichtenstein, porque justamente nuestra protagonista aparentemente es una humana normal, convencional. Sin embargo, desde pequeña tiene una característica que la hace diferente al resto, si ya te imaginarás, tiene dientes. Ujú.
Y es justamente esta característica no solamente la que la protege de otros hombres, sino también la premisa que nos ayuda a entrar en una problemática más compleja y una problemática completamente horrorosa para las mujeres, la cultura de abuso y la cultura de viola. A medida pasa la película, nos vamos dando cuenta que esta vagina dentada es una respuesta al abuso que vivió nuestra propia protagonista a lo largo de su vida. Y de cierta manera es también la característica que encuentra para protegerse a sí misma. Vemos también cómo a lo largo de la historia estos dientes muerden solamente a las personas con las que ella no quiere tener ningún tipo de encuentro. De cierta manera, esta característica la protege, al mismo tiempo que la hace diferente al resto. Vemos entonces cómo de cierta manera la monstruosidad femenina de nuestro protagonista es una respuesta a su propio abuso, como el convertirse en monstruo fue predispuesto por ser una víctima antes. Y la verdad me causa mucha tristeza que esta película en su momento cuando salió haya sido víctima de burlas, porque la gente no la entendió o sobre todo no le dieron la importancia que merecía. Yo sé que la película no es perfecta, porque sí, es una película de bajo presupuesto, pero tiene una narrativa sumamente interesante que creo que vale la pena indagar y que nos habla de temáticas de suma importancia. En conclusión, todas estas narrativas que hemos visto sobre los monstruos femeninos, sobre la maternidad, la menstruación e incluso el abuso, son elementos de nuestro día a día como mujeres, que en muchas ocasiones la única forma que la gente y la sociedad ha sabido ver es a través de géneros como el horror. Y la verdad no es que estas mujeres villanas, protagonistas, sean monstruos. En muchas ocasiones, la verdad es que nos han hecho creer a las mujeres que lo somos. Y espero llegue el día en el que comprendamos que la monstruosidad no es femenina, no es inherente al ser mujer, sino que es más monstruoso todas las violencias y abusos que se encargan en convertirnos en monstruos. Y nada, vida, eso fue todo por el video, el episodio de hoy. Espero te la hayas pasado súper bien conmigo, hayas aprendido algo nuevo y que te animes, por favor, a analizar el contenido que estás consumiendo. Todos podemos hacerlo. También me anima y me motiva muchísimo cuando me dejas un mensajito en los comentarios. Por favor, no dejes de hacerlo. También me ayudas mucho compartiendo mi canal, suscribiéndote y sobre todo activando la campanita de notificaciones. Estoy súper emocionada también porque estamos por comenzar un nuevo mes en el club de escritura en Patreon. Así que si quieres formar parte de él, ve a verlo. En la cajita de descripción te dejaré toda la información. Todos los meses tenemos 4 contenidos. Nos reunimos en un taller virtual de escritura. Tenemos una cápsula creativa para indagar en un tema cada mes y también tenemos un reto de escritura. Es una comunidad hermosa de más de 40 mujeres latinoamericanas y la verdad de todo el mundo. Y nada, espero verte por ahí y espero de verdad que te animes a simplemente conectar contigo a través de la escritura y a través de lo que consumes. Bye bye, te quiero mucho.